En un principio, esta era la radio. El siguiente es un programa Caracol. Con ustedes, emisoras Nuevo Mundo. Ahora las voces jóvenes se unen en la búsqueda de la innovación y el futuro. Nuevo Mundo, en Caracol Radio. Hola, buenas noches, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, muchas gracias por sintonizarnos y acompañarnos desde los 810 AM y los 100.9 FM en Bogotá y en las diferentes estaciones de Caracol Radio del país. También saludamos a quienes están conectados a través de www.caracol.com.co o nos escuchan por medios de nuestra aplicación móvil para Android y iOS Caracol Radio. Como siempre queremos que nuestros oyentes interactúen con nosotros. Nos escriban y nos dejen sus comentarios y dudas en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Nuevo Mundo de Caracol Radio, en Twitter @nmundocaracol y en WhatsApp al número 322-217-4942 o al correo nuevomundo@caracol.com.co. Recuerden que este programa es realizado por estudiantes de Comunicación Social y Periodismo. Esta noche en la mesa de trabajo me estará acompañando Santiago Rincón de la Institución Universitaria de Colombia. Sean ustedes bienvenidos a Nuevo Mundo de Caracol Radio, periodismo joven con sentido social. Los estudiantes. El Nuevo Mundo de Caracol Radio. Santiago, buenas noches, bienvenido a Nuevo Mundo de Caracol Radio. Muy buenas noches, Nicolás, y a todos nuestros oyentes. Santiago, para usted, ¿qué es la polarización y de qué documento se basa para hablar sobre este tema? Claro, creo que la polarización es la profundización de la marginalidad política que vivimos constantemente, con dos o más bandos que se disputan la verdad en un término político, social, económico, religioso. Entonces hay muchas cuestiones que influyen para que la sociedad se divida en bandos y asimismo se genere pues la opinión pública y todo lo que uno pueda llegar a interpretar a partir de. Bueno, te cuento que te traigo un artículo de la Fundación de la Paz y Reconciliación, escrito por Jorge Andrés Hernández, y expresa lo siguiente: la polarización política es profunda. Los grupos están en los extremos, no hay diálogo, sino insultos permanentes y dogmatismo excluyente. De izquierda y de derecha, la sociedad, en medio de los grupos irreconciliables, expectante, con sus grandes problemas sin resolver, con las esperanzas puestas en las elecciones presidenciales, que en su segunda vuelta sea elegido un presidente mesías los dos que extremos, rescate ¿no? a Colombia. Sí, justo esta segunda vuelta va a tener eso como particularidad, que son dos extremos totalmente antagónicos. Podemos ver a una derecha sólida que siempre ha estado pues representada por el uribismo, ahora con Duque, y la izquierda de Petro. El tema de la paz también ahí se ve reflejado, entonces son dos extremos antagónicos. Y también yo creo que la polarización se ha acabado de cierta manera cuando las maquinarias no fueron ganadoras en estas elecciones del 27 de mayo. Por ejemplo, Germán Vargas Lleras. Claro, ahora vemos que el poder, al menos que tanto en la opinión pública como su poderío natural, las maquinarias lo han venido perdiendo. Y pues Vargas Lleras es un ejemplo de eso. Santiago, yo le hablo de la polarización según un documento de la EAFIT. La polarización nace de la radicalización en la discusión política, supone que las posiciones ideológicas de los actores en las competencias políticas alcanzaron un nivel irreconciliable de divergencia. Esa polarización se ve mostrada en los debates formales e informales, en los medios de comunicación tradicionales, en la internet, en los lectores, en los blogs y en las llamadas redes sociales. También le cuento, Santiago, ya para terminar, acerca de ese pequeño resumen del documento de la AFID, es que, de acuerdo con los datos de la encuesta mundial de valores, solo el 6,7% de los colombianos consideran que la política es muy importante en sus vidas, mientras que el 56,6% reconoce que no le importa en absoluto. De igual manera, el 93,3%
de los colombianos encuestados no es miembro de ningún partido político y solo el 3,3% corresponde a miembros activos. En la misma encuesta a los colombianos se les indicó que respondieron si se consideraban de izquierda o derecha en el espectro político, en donde la izquierda era 1 y derecha era 10. Es una diferencia abismal. Claro, sabemos de dónde venimos y es un país que tradicionalmente ha sido bastante conservador, ligado a los procesos de derecha, y pues en ese sentido creo que la izquierda también un poco se ha encargado de dañar un poco lo que venía siendo su imagen, y pues el número creo que sí se refleja. A pesar de eso, en las elecciones no se vio tanto así. Si bien hay una diferencia importante entre Duque y Petro, que sería el candidato más... Aproximadamente 2 millones de votos. Aproximadamente 2 millones de votos. No representa ese 1-10, pero sí muestra que el país tiene una tendencia hacia los procesos de derecha muy vigente e importante. El 88,3% de los encuestados se autoidentificó en valores desde el 5 hasta el 10. Sin embargo, la dispersión no es alta y la mayoría de las personas se consideran de centro de derecha. Es decir, Sergio Fajardo. Sí, es como considerarse con los valores de la derecha, pero no a su nivel extremo. Pero pues de alguna manteniendo manera... un equilibrio. Sí, es como el equilibrio, aunque es difícil hablar realmente de un centro, cuando sí los sesgos ideológicos que uno pueda expresar o no se van a ver matizados por ideas, o bien sea de derecha o bien sea de izquierda. Y por último, esta encuesta mundial de valores, solo el 16% de los colombianos confía en los partidos políticos. Es decir, que los partidos políticos durante toda su historia ha realizado una tarea no muy productiva para que la gente tenga esa recepción positiva. Claro, desde que se terminaron así los tradicionales que venían dominando Colombia en el siglo XX y surgieron muchos nuevos y todo, ellos mismos también han tenido errores y han tenido representantes en el gobierno que se han encargado de degradar su imagen y obviamente la de los partidos políticos. Además, siendo la política un tema tan determinante en una sociedad, más de la mitad de la población considere que no es algo importante. Así es, aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio nos vamos a una pausa y ya regresamos para hablar acerca de la polarización política que vive nuestro país con nuestros 3 invitados de esta noche. Visítenos en Facebook, escribiendo Nuevo Mundo de Caracol Radio. Nuevo Mundo de Caracol Radio. Para que permanezca actualizado sobre nuestros programas. Los invitados. Buonasera a voi tutti di Radio Caracol. El Nuevo Mundo de Caracol Radio. Miguel Jaramillo es consultor político y estratega. Miguel, buenas noches, bienvenido a Nuevo Mundo de Caracol Radio. Nicolás, Santiago y amables oyentes de Nuevo Mundo y de Caracol Radio, un saludo muy cordial. La polarización se relaciona más con un líder político que más con una posición ideológica. La polarización es una tendencia humana, más que estar vinculada con ideas políticas o conceptos ideológicos. Como humanos tendemos en enfrentamientos, en choques, en dicotomías, a generar polémicas a partir de la polarización en torno a ciertos temas que desde nuestro interés nos generan emociones extremas, como el miedo, como el odio, como el desagrado. Eso nos lleva a generar polos de pensamiento donde no hay tonos de gris que puedan ser valorados. El ambiente que estamos viviendo, que vimos esta semana, después de que hace 8 días tuviéramos la primera vuelta de las elecciones en Colombia, está caracterizado fundamentalmente por un comportamiento humano que capitalizamos de una u otra manera desde la estrategia política para poder generar esa sensación dicotómica. No estoy sustentando el hecho de la guerra sucia, ni del odio, ni de los mensajes en clave de fake news, ni nada de estas cosas, sino que la estrategia misma dentro de la política capitaliza estos relatos encontrados como los que estamos viviendo hoy a pocos días de la segunda vuelta en Colombia. Tal vez la falta de intercambio de ideas, de espacios de debate público, son la posible causa de esta polarización que está viviendo Colombia. Todos quisiéramos tener más espacio público para debatir nuestras ideas, para poder hablar, para poder tener
o comprender que la posición del otro es distinta. Hoy las redes sociales paradójicamente ofrecen muchas más plazas públicas virtuales y en el ejercicio del ser ciudadano, pues definitivamente tenemos una importante deuda en conversar y encontrarnos más, como lo digo paradójicamente, porque las redes no tienen esa posibilidad y muchas veces uno se sumerge en una endogamia de posturas políticas o de posturas ideológicas. Facebook es el mejor ejemplo a partir de su algoritmo, donde prácticamente todas las posiciones son aceptadas y quien no opina como yo, pues simplemente lo hago a un lado. Es distinto Twitter, que es un poco más abierto, si hablamos en términos de social media, pero en clave de tu pregunta, creo que hoy el ejercicio ciudadano está muy adolescente de tener más diálogos, de tener más encuentros donde podamos escuchar al otro. Creo que esa capacidad de escucha nos falta y eso es clave para un buen ejercicio ciudadano. Si bien la cuestión de la polarización es inherente a nosotros como ciudadanos, ¿cómo se podría fomentar un clima más democrático en ese sentido, donde se puedan debatir las ideas políticas o las posturas en un ambiente más calmado, menos hostil? Pues a mí me gustaría ser muy optimista en relación con esto, sobre todo hacia la recta final de esta elección, pero creo que las cosas antes se van a poner peores. Como digo, no me parece ideal y me parece triste lo que pasa en un país como estos, donde estamos en un debate en medio de dos posturas, y este debate se inició hace ya varios meses, desde enero, febrero, cuando los candidatos Duque y Petro estaban encabezando las encuestas. Se inició este debate, se inició esta dicotomía, se inició esta polarización. Yo creería que ser mesurados, evitar confrontaciones con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo, tratar de mesurar o de regular el consumo de redes sociales y, digamos, de una u otra manera tratar de no responder a agresiones, mensajes, memes, chats, donde familiares, amigos, compañeros de trabajo y tantas personas van a tratar de difundir información falsa. Mire, hay una cosa muy preocupante. A principios de esta semana que acaba de terminar, todos recibimos dos noticias. Una sobre un supuesto fraude en la registraduría a favor de Iván Duque y otra, una fotografía de los miembros de las FARC, todos con camiseta de Gustavo Petro. Ambas informaciones falsas, pero con montajes muy bien hechos. Finalmente alguien nos la envía, nosotros decimos, a mí me pasó, esta es una noticia falsa, y dice, sí, y es falso el vínculo de quién con quién, entonces incluso es muy preocupante que haya personas que envían noticias falsas bajo el argumento de que todo se vale aunque sea falso, porque nos centramos en ese tema del miedo y del odio, donde todo vale y donde estamos hablando de salvar el país. Cuando este país se salva en la medida en que nosotros podamos tener un diálogo realmente democrático, incluyente, que nos permita eliminar la pobreza, la miseria, que nos permita, digamos, dejar de ser violentos a partir de una postura política. ¿De qué manera ustedes desde la estrategia política y el marketing político pueden cambiar o reivindicar la polarización política? Bueno, pues ahí hay que, digamos, ser también muy realistas, y es que lastimosamente la mayoría de escuelas de la estrategia y del marketing político han sido escuelas que no han tenido la ética, digamos, ni los principios ni los valores como su principal prioridad. Lastimosamente tenemos unas escuelas en América Latina muy llenas del todo vale, muy llenas de que cualquier cosa es válida para poder ganar una elección. Sin embargo, digamos que desde mi postura y el estilo de mi empresa Marketing Político y Gobierno, yo creería que hay herramientas desde lo digital, hay herramientas desde el acompañamiento de los líderes políticos, desde su entrenamiento, a través de las cuales, digamos, el mismo líder político enarbole banderas en las cuales clamen por la unidad. Mire, esto uno puede hacer maravillas desde las redes sociales, desde los medios de comunicación, desde la estructura de aire y de tierra de una campaña cuando plantea una estrategia, pero si los candidatos no toman la iniciativa de llamar a la calma, de controlar a sus propios equipos, de poder, digamos, más que dedicarse a atacar y atacar la vida íntima de sus contrarios,
pues este tema no cambia. Es como cuando uno organiza un partido de fútbol, alinea a las autoridades, alinea a los hinchas, pero en la cancha los jugadores están dando puños y patas. O sea, es muy difícil si los actores principales, que son los líderes políticos, no empiezan también a cambiar su actitud y empiezan a desprenderse de ese todo vale. Creo que el mensaje del domingo anterior para Colombia es que el voto ciudadano está empezando a prevalecer por encima del voto de máquina, y las buenas prácticas en la política también son demandadas por el ciudadano en medio de tiempos donde estamos hastiados de la política y de los políticos. Aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio estamos hablando acerca de la polarización política que vive nuestro país. Estamos al aire con Miguel Jaramillo, consultor político y estratega. Este clima polarizado, si bien sabemos que puede ser detonante de muchas agresiones y actitudes violentas entre diferentes posturas, ¿esto beneficia o perjudica a la democracia? Pues hombre, si hablamos en clave de la participación electoral, paradójicamente, entre más agresiones haya, entre más polarización haya, más gente va a salir a votar. Porque de una u otra manera la gente deja la neutralidad en la medida en que se exacerban las emociones fuertes. Y cuando se exacerban esas emociones fuertes, de una u otra manera, la gente siente una enorme responsabilidad de salir en medio del odio o, digamos, del miedo a tomar una decisión. Incluso el péndulo llega a un punto en el cual no se valora tanto el voto en blanco, porque psicológicamente se tiene la sensación de que si no se vota, pues va a haber una responsabilidad frente a un hecho terrible que genera miedo, o muchas veces, como en este caso, el tema odio va a tener un papel importante. Mucha de la votación del candidato Duque es por el odio a Venezuela, odio a Maduro, odio a un régimen socialista, también por el miedo a qué nos puede pasar si. Y mucho del voto a favor de Petro también va a caer, incluso sobre todo en muchas tondas antes de Vargas Lleras, fajardistas o de Gilberto de la Calle, en favor de la paz, también por el miedo a volver a la guerra, pero también por el odio a partir del odio contra Álvaro Uribe Vélez. Miguel, ¿le parece si escuchamos la opinión de la gente acerca de la polarización política? Sí, adelante, escuchemos al Vox Populi. El Vox Populi. Pues para mí la polarización es cuando dos grupos escogen dos bandas completamente alejadas respecto a un tema. Un ejemplo es la izquierda y la derecha colombiana, donde podemos ver que no hay un punto medio, no hay como un punto donde converjan las dos ideologías, sino siempre se mantienen con dos posturas muy distintas las unas de las otras, muy radicales. Para mí eso es la polarización. Para mí la polarización es tal cual cuando a ti te siembran una idea sobre alguna persona, sobre algún colectivo, sobre algo en particular, y no se da una investigación a fondo. Entonces esta información se va esparciendo hasta crear valga la redundancia, una polarización donde todo el mundo, o donde la gente crea solo la idea que se implantó. Tal vez pueda ser una idea mentirosa, una idea de miedo, que puede que no sea verdad, pero a esto le puedo llamar polarización. Escuchando la opinión de la gente, ¿es cierto que ambos coinciden en esa idea que las ideas por las que uno se polariza son implantadas? ¿Esto es cierto o son ideas que uno mismo adquiere en su desarrollo político? Lo que pasa es que entrar en el terreno de lo que es verdad y es mentira, o de lo que es emocional o racional, genera muchas preguntas, y hay investigaciones claras de la forma como el cerebro humano procesa las emociones. Mire, hay algo muy, muy real, y es que la gente no toma decisiones si no hay emoción. La gente no toma decisiones por temas racionales. Uno se alimenta de temas racionales que finalmente lo emocionan o no. Entonces hay hechos, digamos, que ocurren en este panorama donde hay algunos que pueden ser ciertos, otros que pueden ser falsos, pero finalmente el consumo que tenemos o que tiene la mayoría de los ciudadanos de un periódico, de una radio, de unas redes sociales, es circunstancial. Los tiempos no nos dan para confrontar fuentes, para investigar, para leer más allá de un titular, una foto, un montaje, un meme, una información que nos llega a un grupo
donde muchas veces a lo sumo que podemos llegar es a confiar en la fuente que nos lo envía. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque digamos que al 17 de junio vamos a llegar a unas elecciones en las cuales va a haber un gran condicionamiento de las emociones y de la forma como sean estimuladas. Ahora bien, esas emociones son estimuladas lastimosamente en medio de un ambiente muy caldeado de guerra sucia, donde van a salir todos los chiros, como dicen ustedes en Bogotá, de muchas personas ligadas a la misma campaña, como es el caso de Petro y de todo el grupo que hace parte del Polo Democrático, de la Colombia Humana, de la exalcaldía de Bogotá. Y en el caso de Duque, pues de Alejandro Ordóñez, de Álvaro Uribe, de Marta Lucía Ramírez, de los partidos tradicionales. Entonces, digamos que en esa dinámica, mucha de esa información va a exacerbar emociones, y allí no va a importar tanto qué es verdad o qué es mentira, sino cómo el miedo y el odio van a guiar a las personas a una votación, que ese día va a estar, digamos, difícil, porque es el Día del Padre, porque tendremos Mundial de Fútbol con Alemania y Brasil, porque la gente también está un poco hastiada del tema electoral, porque la gente dice voto en blanco, pero el voto en blanco no tiene validez. Entonces, digamos que yo auguro que tendremos una votación más baja. Miguel Jaramillo, consultor político y estratega, gracias por estar en Nuevo Mundo de Caracol Radio. Feliz noche. Muchísimas gracias a ustedes, muchachos, y a toda la audiencia de Caracol y de Nuevo Mundo, un saludo muy especial. Y aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio vamos a hacer una pausa y ya regresamos para tocar este tema de la polarización política y sus consecuencias. Los personajes. Nuevo Mundo. De Caracol Radio. Ariel Ávila es subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Bienvenido a Nuevo Mundo de Caracol Radio. Buenas, muy amable por su invitación y muchísimas gracias. El intercambio de ideas y en espacios públicos es la causa de la polarización que vive nuestro país. Yo creo que el país está viviendo en sentido estricto una polarización lamentable por lo dura que está, pero al fin y al cabo normal dentro de un país que está cambiando. Tenemos un mapa político diverso, tenemos un país en transición, tenemos una discusión de ideas, modelos diferentes de sociedad. Entonces eso es lo que hace que parezca eso, pero desde el punto de vista mío yo no veo pues que esto sea tan malo. Creo que hay que bajar a la agresividad, pero la polarización creo que es normal. Eso puede beneficiar a la democracia, si bien sin actos violentos, pero... Yo creo que Colombia, mucha gente, por ejemplo, dijo por quién iba a votar públicamente, expresó sus ideas, es decir, esto muestra que la democracia colombiana es saludable. Obviamente hay que controlar los niveles de agresividad, obviamente el hecho que la gente diga por quién va a votar no tiene que tener represalias, pero yo no estoy en desacuerdo con la polarización. Creo que hay que bajarle a la agresividad y creo que eso mejora la democracia. Bueno, de cierta manera también la agresividad se evidencia en las redes sociales o en qué otros espacios usted lo ve. No, pues principalmente en las redes sociales público, pero hay familias que están divididas por el tema del voto, que no se puede hablar de política en la mesa. Lo que hay que aprender en una sociedad como esta es a tramitar esas disputas y esas diferencias. Eso es lo que hay que hacer. Pero no, digámoslo así, es normal, hay que tramitar, pero bueno, es lo normal de la política. ¿Cómo se podría evitar que, si bien está claro que la polarización es inevitable, cómo se podría trabajar para reducir esos espacios en los que se puede presentar violencia o ya también está como instituido? Lo que hay que trabajar son las familias y los amigos. Poner límites en las discusiones, poner moderadores en las mesas, niveles, si alguien se pone alterado no seguir hablando de política, pero eso lo tiene que regular la misma sociedad.
son las reglas de juego que tienen que poner las familias en sus casas a la hora de los almuerzos y de las comidas, pero obvio que hay que discutir de política. Desde la Fundación Paz y Reconciliación, ¿ustedes de qué manera han contribuido a la polarización que vive Colombia? Lo que pasa es que la Fundación Paz y Reconciliación es un centro de investigación y nosotros damos resultados de investigaciones que en muchos casos son tomados para argumentar o criticar ideas. ¿Cómo se podría en los espacios académicos fortalecer el discurso político para que las discusiones, que si bien son inevitables, tengan un poco más de fundamentación? No, yo lo que creo es que la academia tiene que fortalecerse el espíritu crítico de todos sus estudiantes y fortalecer la discusión bajo unas reglas de juego, como le estoy diciendo. Pero el papel de la academia es fortalecer la democracia, fortalecer la discusión. Ese es el principal baluarte, uno ser crítico. Ariel, ¿le parece si escuchamos la opinión de la gente aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio? Perfecto. Pues es el proceso por el cual los medios generan dos opiniones totalmente opuestas. Entonces, o son muy de izquierda o muy de derecha y cosas así. Bueno, la polarización es la división de ciertas comunidades debido a una ideología o algunos pensamientos que algunos líderes proponen. Respecto a lo que decía la primer participante en el Vox Populi, ¿usted cree que los medios tienen mucho que ver en la polarización? Mira, yo lo que siento es que los medios de comunicación en Colombia han tenido mucho que ver en la polarización. Yo lo que siento es que se pueden haber cometido errores, pero es preferible eso a tener unos medios silenciados. Es decir, yo creo que siempre habrá espacio para mejorar, los colombianos siempre tendrán espacios para mejorar, los medios de comunicación deben revisarse constantemente, indudablemente eso es así, pero también es cierto que es importante, es básico que haya libertad de prensa. Y si el costo es cometer algunos errores que algunos no estén de acuerdo, es preferible eso a no tener libertad de prensa. ¿Y el fanatismo político se ve acá inherente a la cuestión de la polarización o es una cuestión más racional? No, yo creo que el tema con la polarización es que usted no solo le mete racionalidad política, sino que usted termina metiendo todos sus sentimientos y sensaciones. Y eso es lo que lleva a que esos niveles de agresividad se den. Ese es el gran problema que hay. Pero no se puede decir que es que la polarización es, digámoslo así, algo irracional. No, yo creo que es que la población mezcla. Lo que hay que aprender es a tramitar esos conflictos. De acuerdo con datos de la encuesta mundial de valores, solo el 6,7% de los colombianos consideran que la política es importante para sus vidas. Y el 56,6% reconoce que no lo es en absoluto. ¿Por qué cree que la política ha perdido tradición según estos datos de la encuesta mundial de valores? Porque sencillamente la población no sabe qué es política. La población piensa que política es politiquear, como hacen muchos políticos, que es ser clientelistas, que es vender puestos por votos, mercados por votos, tamales por votos. Pero la política lo define todo. La mejor forma de combatir la politiquería y la corrupción es que la gente se meta en política. Si no, pues va a terminar siendo un idiota útil. Claro, ¿y qué augura usted a futuro? ¿Un crecimiento de la polarización, una disminución, más agresividad, más argumentación? ¿Cómo ve el panorama de la polarización en Colombia a futuro? Mira, yo lo que siento es que la polarización va a crecer en estos días antes de segunda vuelta, va a mantenerse por unos años en Colombia, pero una vez se consolide el proceso de paz, bajen esos miedos, esos sustos, esto va a mejorar. Por el momento pareciera que estamos como condenados a tener esa polarización por algunos meses más. Claro, ¿y el asunto de la paz lo es bien encaminado a pesar de sus detractores? Yo creo que la paz ha mostrado sus beneficios, tiene problemas en la implementación, tiene dificultades en términos económicos y obviamente pues hay una incertidumbre por lo que pase el 17, pero yo aspiro a que la paz se consolide. En ese sentido, si llegase a ganar Iván Duque, ¿sería un revés para la paz como muchos de sus detractores lo acusan?
Yo creo que para la paz, Iván Duque es la peor opción. No sé para el resto de cosas y para el resto del país, pero para la paz sí sería la peor opción. Y en ese sentido, Petro, que es la contracara a esta parte, ¿seguiría con este proceso o cómo se vería la cuestión? Lo que pasa es que como en segunda vuelta uno ya no escoge por el que quiere, sino por el que toca, pues Petro es la otra cara a Iván Duque, y dentro de los dos a la paz le iría mejor con Petro, pero no significa que Petro sea mejor, sino que ya en segunda vuelta tú escoges entre dos opciones, así siempre ha sido. Bueno, usted en una respuesta anterior nos dice que la gente no sabe de política. Usted como subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, ¿qué puede decir a los oyentes de qué es la política? El problema no es que no sepan, el problema es que interpretan mal lo que significa política. La política es la discusión pública de los problemas de una sociedad. La politiquería es la utilización de dádivas para mantenerse en el poder o para llegar al poder por parte de políticos. Pero aquí hay cosas que hay que discutir, por ejemplo, la educación que se le da a los hijos, el modelo de salud, el modelo de desarrollo, el modelo agrícola, y todo eso se tiene que hacer públicamente. Eso es política, discusión pública. Tal vez la ciudadanía también asocia la política a la participación meramente formal, por ejemplo, en las cuestiones electorales, los sufragios, pero la política supone otro tipo de participación. Mira, yo lo que siento en este caso es que Colombia es una sociedad que, como todas las sociedades modernas, está siendo alterada por el tema, por ejemplo, de las redes sociales, del Twitter, del Facebook, por el tema de la televisión, de la radio. Lo que nosotros vivimos lo está viviendo muchas sociedades. Vaya y mire Costa Rica, vaya y mire México, o mire Europa con el problema de xenofobia que hay ahora. Y que salga de esto es muy difícil predecir, digamos, saber qué es lo que va a salir de esto. Pero lo cierto es que este tipo de tecnologías, este tipo de discusiones llegaron para quedarse, y hay que vivir con eso. A nivel internacional, un caso como el nuestro que podamos tomar como referencia entre izquierda y derecha, ¿tiene algún ejemplo? Mira, yo creo que lo que está pasando a nivel internacional es que todo el mundo está polarizado por diferentes razones. Ni qué decir el caso de Estados Unidos entre Donald Trump y Hillary Clinton, o lo que está pasando en Europa. Entonces, como te digo, yo creo que todas las sociedades están andando en este proceso. ¿Qué va a salir? ¿Quién ha tramitado esto mejor que otros? Es todavía difícil decirlo. Hay quienes podrían decir, no, lo de Francia con Macron es como el mejor ejemplo de que sí se puede ir por un centro sin radicalizarse. Pero no es el único ejemplo. Yo creo que estamos en un proceso de cambio a nivel mundial. Colombia no es ajena, y lo que tiene que aprender esta sociedad es a tramitar esa polarización. Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, gracias por estar en Caracol Radio. A ustedes, un abrazo, mil gracias. Y aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio nos vamos a una pausa y ya regresamos con más invitados. ¿Qué dice la gente? El Nuevo Mundo de Caracol Radio. Hay gente de lado y lado. Sigo pensando que en muchas ocasiones por redes sociales solo se están tirando duro y que falta un poquito más conocer las propuestas. Pero lo que hay que resaltar de todos los candidatos es esa polémica y esa peleadera que tienen por las redes sociales, que la verdad no he tenido tiempo ni siquiera de mirar las propuestas. Bueno, pero pasa como con todo. De hecho, empiezan a tirarse de un lado para el otro, así como pasa con el fútbol, así mismo está pasando en este momento con los candidatos. Lo único que uno ve, y yo lo decía muchas veces, que parece encontrarme con uno de mis amigos que apoya una u otra campaña porque los dos ya saben usted por quién va a votar, y empiezan ese tiradía floje que realmente ni siquiera se está basando en argumentos y buenas propuestas, sino que se está basando en resaltar los defectos del otro, en usted es uribista, usted es un retrasado mental, de eso es de lo que menos tratan a las personas. David Murillo, investigador de la Universidad Libre de la Facultad de Derecho y analista político, buenas noches, bienvenido a Nuevo Mundo de Caracol Radio. Muy buenas noches. David, después de escuchar la opinión de la gente, ¿la polarización también cumple la función de que el otro es mi enemigo, es mi contradictor? Bueno, yo tomando en cuenta las opiniones de las personas, entiendo que gracias a las redes sociales las personas hoy día tienen mayor participación en los asuntos políticos. Pienso que eso es un lado positivo. El lado negativo es que a través de la polarización se está infundiendo miedo
y en cierta manera podemos decir que hay un constreñimiento al voto, está determinándose a través del miedo del voto. Hay la posibilidad de minimizar los índices de violencia, si bien la polarización es claramente algo inevitable, ¿sí se podría reducir de alguna manera la violencia, la agresividad? Sí, yo creo que tanto por un lado como por el otro hay que llamar a la sensatez. Y la sensatez se puede lograr a través del estudio y el análisis de los planes y las propuestas políticas de cada uno de los candidatos. Si bien está claro que en estos debates juega mucho la pasión, la emoción, la efusividad, los sentimientos, ¿cómo podemos fomentar que haya un discurso político en la gente que sea más coherente y que no sean los argumentos típicos solo para herir al rival, al contrario? Bueno, insisto que es necesario hacerlo a través de las propuestas. Yo entiendo que hoy día Colombia vive un fenómeno particular y es un fenómeno de inconformismo. Si nosotros evidenciamos en las redes sociales, las personas manifiestan su inconformismo frente a la corrupción, frente al despilfarro del erario, y creo que la única manera de lograr que se enfoque más el debate es a través de las propuestas. Esa campaña incendiaria que han tenido o que se ha visto en estas elecciones es muy peligrosa porque puede llevar a que el elector tome muy malas decisiones. ¿La polarización se relaciona más con un líder político más que con una posición ideológica? Yo pienso que hay de lo uno y de lo otro. La posición ideológica detrás tiene a un líder político y en estas campañas presidenciales hemos observado que la polarización ha sido abanderada por ciertas campañas para lograr adeptos políticos. El problema de esto es que terminan influyendo erróneamente al elector, porque el elector efusivamente se basa más que en la razón, en la pasión y termina tomando malas decisiones. Hay un grueso de la ciudadanía que se deja llevar por este tipo de argumentos. Los que están mejor fundamentados políticamente, ¿cómo podrían afectar de manera positiva a los que por ahí no tienen un bagaje político, un conocimiento, un análisis muy amplio para que las decisiones que se tomen sean lo más racional y coherentes posibles? Bueno, por ejemplo, yo puedo decir que Colombia se puede dividir, grosso modo, en las grandes ciudades y las regiones. Si uno observa en las regiones hay una gran polarización y a mi juicio es porque las personas no se han tomado el tiempo de estudiar las propuestas ni los planes de gobierno que se proponen. Entonces yo pienso que lo mejor es que las personas se tomen el tiempo y estudien las propuestas, dejen los pasionamientos y analicen cada una de las repercusiones que X o Y propuesta puede tener al futuro en Colombia. No hay de otra. A mí en particular me gusta la opinión que hay en Bogotá. En Bogotá, si bien hay polarización, la polarización es un poco matizada, pero me preocupa gravemente la polarización que hay en las regiones. Esa polarización es la que, por desconocimiento, por un poco de ignorancia, lleva a que las personas definitivamente se dejen llevar por la pasión y tomen decisiones erróneas. En ese sentido, ¿usted considera que la manera que han tenido los candidatos de difundir su campaña, su plan de gobierno, ha sido la correcta para llegar a la mayor cantidad de gente posible? ¿O por el contrario, la gente la que debería interesarse por ir al plan político, a las campañas? Yo personalmente considero que puede existir una confusión. Una cosa es decir la verdad y mostrar, por ejemplo, la gran desigualdad que hay en Colombia, y otra cosa es utilizar campañas de desprestigio. Muchas personas consideran que decir la verdad puede ser polarizar. Yo considero que decir la verdad en ningún momento puede ser polarización. La polarización es, por ejemplo, hacer noticias falsas, manipular imágenes, enviar grabaciones por redes, a través de cadenas. Entonces, a mi juicio, los candidatos, yo los he escuchado en las entrevistas radiales, han tenido un indebido manejo de esto porque muchos han incluso intentado tergiversar la verdad a través de las propuestas de otros candidatos. Yo creo que entonces aquí incluso los medios tienen una responsabilidad y es tratar de matizar el debate y tratar de ellos mismos conducirlos y dejar claro que una cosa es decir la verdad
a través de las propuestas, y otra cosa es polarizar. Parece que el proceso de paz dividió al país, porque si uno se da cuenta en ese momento de las elecciones a segunda vuelta, llegó Iván Duque, que claramente es una oposición a este acuerdo. Pues es que desde el inicio el proceso del paz ha tenido enemigos, y esos enemigos, por ejemplo, lo vimos en la campaña del no frente al plebiscito. Incluso tenemos claro que quien lideró, y en este caso fue el director de la campaña del no, Juan Carlos Vélez, utilizó el miedo y la ira como estrategia política para que él no ganara. Yo pienso que desde ahí ya comenzamos cometiendo un equívoco, porque a la gente no se le explicó, no hubo una pedagogía clara de qué de bueno traían los acuerdos, qué cosas se podían mejorar, sino que de inmediato se satanizó el proceso. Y hay que dejar algo sentado en este momento, y es que un país que se quiera desarrollar y que quiera tener o eliminar la desigualdad no puede hacerlo si no hay paz. Actualmente vemos que el país está polarizado, obviamente en época electoral, se viene la segunda vuelta del proceso sufragista para elegir presidente en el periodo 2018-2022. ¿Cómo analiza el panorama de la polarización a futuro en el país? ¿Qué nos espera? ¿Más polarización? ¿Menos polarización? ¿Cómo se ve este tema? Bueno, aquí hay un elemento particular, y es que a futuro, sea quien gane, tendrá un escaño y una curul en el Congreso. Tanto el que termine como en segunda vuelta como candidato de presidente, que tendrá una curul en el Senado, y el otro que tendrá en la Cámara de Representantes. Yo opino que aquí se puede, sea quien gane, podrá matizar la polarización. El problema son las propuestas incendiarias que algunos tienen, por ejemplo, como ir en contra del proceso, a sabiendas que es una obligación del Estado coadyuvar en su cumplimiento, o incluso con la reforma a la Administración de Justicia, que son reformas bastante fuertes, que a mí me parece que eso sí puede generar polarización, porque no es una propuesta, es casi una realidad que va a haber una captación del poder con una unificación de cortes. ¿Cuál es el papel de la educación para formar mejores ciudadanos, al menos que tengan un conocimiento político más amplio, y a la hora de entrar a un proceso electoral tengan los argumentos que sean más racionales para tomar una decisión? El papel fundamental es un papel educativo. A través de la educación política es que las personas pueden tomar decisiones racionales y conscientes. Entonces yo pienso que si nosotros educamos al elector, le explicamos, le presentamos propuestas, y si las campañas, en lugar de estar satanizándose las unas a las otras, se centran en fortalecer sus planes y sus proyectos políticos, de esa manera podemos bajar los niveles de polarización educando políticamente a las personas. ¿Qué papel está jugando la academia en materia de pedagogía electoral? Bueno, la academia ha hecho debates, la academia ha planteado encuentros con los candidatos, la academia ha propuesto coloquios en donde se debatan unas y otras propuestas. El problema es que al interior de la misma academia se satanizan ciertos planes de gobierno. Y creo que la academia, aunque ha tenido un papel activo, podría tenerlo uno más fuerte si en las aulas, por ejemplo, se explica o se explicaran en qué consisten y cuáles serían las consecuencias a futuro de uno y otro plan. Yo pienso que la academia, aunque ha jugado un papel importante, podría ahondar en ello. Después de la elección, ya cuando como bien usted dice, por ahí se matiza un poco el tema de la polarización, ¿cómo podríamos hacer que la ciudadanía tome conciencia para no agredir, para no ofender al diferente, al que opina diferente a lo que yo pienso? Sí, aquí juega un papel fundamental los líderes políticos. En la diversidad está la creación de una sociedad en paz. Si yo acepto la diversidad y la diferencia con el otro, puedo llegar a construcciones y a planteamientos comunes que nos sirvan a toda la sociedad. Entonces, pasadas estas elecciones, evidentemente los ánimos políticos van a mermar, pero va a quedar un sinsabor en las personas, y ese sinsabor es enseñarle a cada uno que
Colombia es un Estado de derecho, social, y que prima por la diversidad y la pluralidad. Si todos entendemos eso, podríamos lograr una conciliación a nivel nacional y unirnos en temas que son fundamentales. Lo fundamental en Colombia, por ejemplo, es lograr paz, lograr desarrollo y lograr eliminar esta desigualdad que a nadie le sirve, ni a las personas de bajos recursos, ni a las personas con altos recursos. A nadie le sirve la desigualdad en la que está viviendo la sociedad colombiana. Usted nos habla acerca de que en las regiones alejadas de nuestro país la gente no tiene esa pedagogía, no conoce algunas propuestas de los candidatos. ¿De qué manera David Murillo podría, si tuviera la posibilidad de remediar esa situación, de qué manera la haría? ¿Con qué aprendizaje emplearía? Bueno, yo como académico tengo la oportunidad de visitar las regiones, dado que doy y enseño en programas de posgrado. Y precisamente digo que en las regiones existe ese desconocimiento porque en las clases uno lo observa, los mismos alumnos que ya son profesionales manifiestan comentarios que son comentarios precisamente de polarización, que detrás de ellos no tienen ningún argumento. Entonces, personalmente yo hago la tarea de tomar un espacio de mi clase como académico y crear con ellos academia discutiendo los debates y escuchándolos. Y a través de ese diálogo con ellos vamos construyendo, y algunos dicen, es sensata la postura, hemos llegado a concluir que efectivamente estábamos hablando desde opiniones erradas y han, digamos, corregido un poco ese pensamiento. Yo pienso que de esa manera uno puede construir y generar un nuevo conocimiento para bajarle a la polarización, educando a las personas políticamente, pero pues es una labor ciudadana que no solamente los académicos tenemos, sino que cada uno debería hacer. Primero estudiando los planes y segundo, si uno escucha y habla con un compañero que está diciendo o se está dejando llevar por los comentarios de las redes sociales, pues tratar de aclararle con los argumentos válidos. Todo bajo una clara política de respeto. David Murillo, investigador de la Universidad Libre de la Facultad de Derecho y analista político, gracias por estar en Nuevo Mundo de Caracol Radio. Bueno, muchas gracias. Escuchábamos a David Murillo, investigador de la Universidad Libre de Colombia, de la Facultad de Derecho y analista político. Santiago, ¿qué conclusiones saca de nuestros tres invitados, Ariel Ávila y Miguel Jaramillo? Claro, creo que si bien los tres tienen diferencias a la hora de abordar el tema de la polarización, está claro que es algo inevitable, que todas las sociedades históricamente se han dividido en dos o más bandos en cuestiones políticas, sociales, incluso religiosas. Pero acá lo importante y que se podría resaltar es el tema de la tolerancia con el diferente, de lo que podemos aprender también del que nos contradice. Y creo que la gran conclusión es que el papel que debe jugar la educación es muy importante para formar personas íntegras y sobre todo que tengan la capacidad de someterse a un debate público, expresando sus opiniones sin agredir y sin atentar contra la integridad del otro. Le recordamos a la gente que nos puede escribir al 322-217-4942, ahí nos puede dejar sus propuestas para los programas aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio. Santiago, ha sido un placer poder tratar ese tema sobre el por qué se genera la polarización y sus consecuencias con la interacción de nuestros oyentes, nuestros invitados y el equipo de trabajo. Recuerden que somos estudiantes de Comunicación Social y Periodismo. Los estuvimos acompañando Santiago Rincón de la Institución Universitaria de Colombia y quien les habla, Nicolás Benito Duarte de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, bajo la dirección de Norberto Vallejo. Que tengan una feliz noche y sigan conectados con la mejor compañía en Caracol Radio. Ya viene el avance informativo y después Así Canta Colombia. Hasta el próximo domingo.